Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, señorías. Hoy venimos a hablar de educación y quisiera, para empezar, tengo muchas cosas que contarle, pero quisiera empezar con una reflexión. La discriminación, el acoso, los problemas que sufren las personas y en especial los menores, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales, evidentemente son diferentes entre sí y evidentemente también, por lo tanto, surgen de prejuicios diferentes y tienen soluciones diferentes. No venimos a hablar hoy de leyes de protección, no venimos a hablar de sanidad, no venimos a hablar de administración de justicia, medidas que sí planteamos en espacios paralelos a este, pero venimos a hablar de educación porque, como le contaba, todos los prejuicios son diferentes, pero todos tienen una solución común, que es la educación. Por eso, como un espacio imprescindible, como un espacio universal que rompe esos prejuicios, que acerca la diversidad y que nos hace más libres, venimos a proponer medidas de educación, que es ese espacio precisamente en los que la lucha social, en los que las personas LGTBI se organizan entre ellos para dar soluciones comunes. Colectivos como FELGTB, como Fundación Triángulo, como la Plataforma por los Derechos Trans, trabajan cada día por la educación, con muchos y muchas profesionales y con muchos colectivos y personas. Si ustedes tal vez entendieran como nosotras, entendieran como ellos y ellas esos espacios como colaborativos y como colectivos, no tendríamos que estar hoy todavía hablando de educación en la diversidad. Existiría más trabajo, existiría más medidas y no existiría en este barrido que hemos hecho de plasmación de programas y medidas un único espacio, una única guía que se llama Abrazar la diversidad, que el Instituto de la Mujer publicó en el año 2015 y que habla precisamente de la diversidad por cuestión de orientación sexual o identidad o expresión de género. Es una medida aislada que no forma parte de una política integral pública y que, por lo tanto, no nos basta. No constan medidas vinculantes, no integra programas, no se integran itinerarios educativos y, por lo tanto, no nos sirve para nada. Le voy a dar algunos datos que contextualicen el acoso escolar a menores, a niños y niñas LGTBI. La información recogida por la Red Iberoamericana de Educación LGTBI para 2016 dice que 1 de cada 4 estudiantes en España sufre acoso en nuestros colegios e institutos por razón de orientación sexual o identidad o expresión de género. El 80% del alumnado ha oído insultos motivados por esta misma razón. El 6,4% del alumnado reconoce haber visto palizas contra estudiantes gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales. La violencia y la discriminación, ministro, son, por lo tanto, una realidad que pone en riesgo el bienestar, que pone en riesgo la seguridad del alumnado, no solo de las personas agredidas, sino de todo el alumnado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España tiene datos que avalan que el 60% del alumnado ha sido testigo de ciberacoso hacia estudiantes LGTBI o simplemente por la presunción de que estos pudiesen serlo. De los jóvenes LGTBI que han sufrido acoso por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género, un 43% reconoce haber pensado en suicidarse y un 17% lo ha intentado. Muchos y muchas están muertos. Yo creo que esto se debe en gran medida a competencias que son de su responsabilidad y le voy a hacer algunas propuestas. Incluyan contenidos integrales y transversales en los itinerarios educativos. Generen espacios colectivos y de colaboración con todo ese tejido social que cada día trabaja, que cada día trabajamos como colectivo, como personas LGTBI, para poner solución a esto. Recuperemos asignaturas que eduquen en el respeto a la diversidad sexual y de género y revisen ya para eliminar todos los contenidos discriminatorios que incluso este año han sido denunciados en materiales educativos de primaria y secundaria. Utilicen también todos esos espacios que ya existen. Hay que, por ejemplo, recuperar y reencauzar el trabajo del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar. Se creó en el año 2007, pasó muchos años sin actividad y hasta el año 2016
que usted se comprometió a reactivarlo, no hemos vuelto a tener noticias. Hace 7 años, por lo tanto, que no se reúne el Observatorio de Convivencia Escolar, que podría estar ayudándonos mucho porque lo forman prácticamente todas las entidades públicas con competencias en materia de educación, comunidades, ayuntamientos, sindicatos de docentes, representantes de educación privada, asociaciones de padres y madres y la Oficina del Defensor del Pueblo. Reactivémoslo. Sus funciones son facilitar información periódica. Usted se comprometió también, además, a hacer registros de datos estadísticos y todavía no se han hecho, hacer un protocolo nacional de actuación ante el acoso escolar, un plan específico de formación del profesorado y, de momento, no tenemos noticia de ninguna de estas medidas. Tienen que hacerlo porque tienen que cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Y les recuerdo entonces, por lo tanto, ministro, 2 artículos de nuestra Constitución que obligan a que nosotros protejamos esos derechos fundamentales, que es lo que es, al fin y al cabo, el derecho a ser en la diversidad por orientación sexual y por identidad o expresión de género, y que no se cumplen en este momento en el ámbito educativo. El artículo 27.2 de nuestra Constitución literalmente nos obliga a que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y las libertades fundamentales. Reitero, el derecho a ser es un derecho fundamental. Por su parte, también el artículo 14 nos dice, esto creo que ya es por todas sabido, que todas somos iguales ante la ley sin que prevalezca discriminación alguna, ni por razón de nacimiento, ni de raza, ni de sexo, ni de religión, ni de opinión, ni ninguna condición o circunstancia personal o social. Circunstancia personal o social vuelve a ser el derecho que las personas LGTBI tenemos a ser y a desarrollarnos con total y absoluta normalidad. De nada nos valen las leyes, ministros, si no se cumplen. De nada nos valen los principios si no se desarrollan y no se garantizan. Y les lanzo otra propuesta a usted para que la traslade a todo el Gobierno. Existen unos principios reconocidos a nivel internacional, que son los principios de Yogyakarta. Vuelvo con esto entonces a pedirle que tejamos espacios colectivos y colaborativos. Son una herramienta esencial y una herramienta internacional, como le decía, que fue elaborada a instancias precisamente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que se originó por un llamado de 54 estados que siguen suscribiendo esos principios y, además, muchos más estados se han unido a ello. ¿Qué nos da eso? Pues nos da un marco jurídico para trabajar absolutamente todas las medidas educativas que protejan a nuestros menores y que, por lo tanto, les hagan poder desarrollarse en libertad. Quisiera hablarle, ya para terminar, de los más vulnerables, de los que son y de las que son las más olvidadas, que son los menores transexuales, que son los menores transgénero. Los menores y las menores trans son obligadas cada día a que sus identidades y a que sus expresiones de género queden ocultas. Se les obliga a no poder ser lo que son. Nunca aparecen en las medidas educativas, nunca aparecen en los protocolos del Consejo Escolar Estatal. Ni siquiera se les reconoce su derecho a poder vestirse, a utilizar el baño que les corresponde y a ser llamados y llamadas por su nombre verdadero. Le voy a citar 4 casos muy concretos y creo que usted, además, los conocerá. El 24 de diciembre de 2015, Alan, un menor trans de Barcelona, se suicidó con 17 años debido al acoso escolar que sufría. El 3 de febrero de 2016, Diego, un niño de 11 años de Leganés, se arrojó por la ventana de su casa, dejando una carta que decía que no se atrevía más a ir al colegio. El 15 de febrero de 2018, Ekay, un joven trans de 16 años de Ondarroa, acabó con su vida a la espera de recibir tratamiento hormonal porque no podía más. El 3 de mayo de este mismo año, Talía, una joven trans de Móstoles, terminó con su vida cuando empezaba el tratamiento hormonal, diciendo que no podía más con las presiones sociales e institucionales. Alan, Diego, Ekay y Talía fueron asesinados. Fueron asesinados por la discriminación, por la rabia y por la ignorancia en forma de suicidio. Que tu ida, Ekay, no sea en vano. Y como tú decías 1001 veces en muchas casas, al menos que sirva para allanar el camino a los y las que vengan detrás. Este es el deseo de Ekay y el deseo con el que de él se despedía su padre. Mientras tanto, ministro,
mientras resolvemos esto, gero arte kai. Gracias. Gracias, presidente. Ministro, yo le decía antes que de nada nos valen las leyes que si no se cumplen y que de nada nos valen los principios si no se desarrollan y no se garantizan. Es evidente que tenemos un marco legislativo, pero es evidente también que tenemos un déficit legislativo. Si no fuese así, no estarían sobre la mesa 2 proyectos de ley que ahora mismo están en trámite en el Congreso de los Diputados, como son la ley integral que nos protege a las personas LGTBI y como es la ley que protege a las personas trans. Es evidente que seguimos teniendo un déficit legislativo. Todas las propuestas que yo le hago, evidentemente, puede haber desarrollos en los marcos competenciales de comunidades autónomas y locales, pero todas las propuestas que yo le hago son de marco estatal. Y voy a aprovechar esta segunda intervención para fijar de nuevo esas 6 propuestas que yo le hago para que usted las revise y, sobre todo, para quedarme a la espera de que de verdad podamos hablar más sobre ellas y que podamos, sobre todo, dialogar y llegar a más acuerdos sobre ellas, espero, después de que la moción consecuencia de esta interpelación sea aprobada en 2 semanas. Lo que pedimos es, primero, que se incluyan en los contenidos educativos espacios integrales y transversales que fomenten la educación en derechos humanos y la sensibilización contra la discriminación, contra la desigualdad y contra la violencia por razón de orientación sexual o de identidad y de expresión de género. Segundo, recuperemos en los currículums educativos, en la forma que lleguemos a acuerdo, esos espacios de educación en diversidad, de asignaturas. Recuperemos los espacios en los que además se forma en diversidad sexual. Yo antes le hablaba de contenidos que nos preocupan muchísimo y muchos de ellos se refieren precisamente a prejuicios y a crear falsos mitos en lo que a educación sexual en nuestros colegios y en nuestros institutos se refieren. Tercero, hay que revisar precisamente por esto, y les pedimos que lo hagan ya, cualquier tipo de mención de prejuicio discriminatoria que exista en los contenidos. Cuarto, tenemos que diseñar e implementar, y yo le pido que podamos hacerlo en colaboración con las entidades sociales, esos nuevos espacios colectivos que aparecerán en los currículums educativos. Creemos que es imprescindible con estas asociaciones y dentro del marco del Consejo Estatal que revisemos protocolos específicos para personas, para menores trans, en colegios e institutos, para que puedan ser también en este espacio público de sus vidas. Y, sobre todo, deberíamos darle una vuelta a los protocolos del Consejo Escolar Estatal para que absolutamente todos los principios que se emitan sean vinculantes. Y sexto, les pedimos al Gobierno que suscriban esos principios de Yogyakarta, y no para que figuren en un papel, como mucho de nuestro marco legislativo, y no se cumplan. Se lo pedimos porque es un espacio colectivo de aprendizaje y de desarrollo que puede mejorar no solo la legislación, sino la aplicación de esta y, por lo tanto, la vida de todos esos menores, de todas esas menores de las que yo venía a hablarle hoy. Muchas gracias.